Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gerson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Las dos leyes. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos capítulo 7 versículos 19 al 21 y hoy estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Dice allí: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Palabra de Dios. Pablo bajo ningún concepto está tratando aquí de justificar sus acciones. Al contrario, si leemos desde el libro de Romanos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, podemos ver que Pablo está diciéndonos ahí que el hombre interior es renovado día a día a través y por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo también nos está señalando que aunque el hombre está siendo renovado día a día y quiere obedecer a Dios en todo, hay una ley que no se lo permite. Y esa ley es la ley del pecado. Y la encontramos en Romanos capítulo 7 y el versículo 23, donde el mismo Pablo nos continúa diciendo: pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Alabado sea Dios. Estamos viendo esta ley que Pablo está hablando, está adherida a su carne, a su cuerpo, a su ser. Y esa ley es la ley del pecado. ¿Cómo sabemos que esta ley está pegada a nosotros? Por las manifestaciones de nuestra carne. Nos dice el mismo Pablo en Gálatas 5, versículos 19 al 21, lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alabado sea Dios. Estamos viendo como el mismo Dios nos ama tanto, que a través del apóstol Pablo nos está diciendo: miren, cuiden su mente y cuídense de las manifestaciones de la carne, que son estas. Y si tú te dejas llevar por las manifestaciones de la carne, te dejas llevar por el pecado y las exterioriza a través de la carne, estas son las siguientes: no vas a poder entrar al reino de los cielos. Tienes que mantenerte perseverando y permitiendo que el poder del Espíritu Santo te siga transformando día a día. Y digo día a día porque hay un mal concepto por ahí entre los hermanos de que, como la Biblia dice que sin santidad no veremos a Dios, que nosotros tenemos que caminar en santidad y trabajar para llegar a la santidad. En esta tierra, en este cuerpo pecaminoso, no lo vas a lograr. Es un continuo caminar día a día. Y mañana voy a estar hablando sobre eso mismo, sobre el asunto de la santidad. Pero vamos a continuar con el programa de hoy. Dice Pablo que el pecado provoca estas manifestaciones que les acabo de leer de la carne y no la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es buena. Y Pablo dice que la ley del pecado es la que le revela a él todas estas cosas que son contrarias a la ley moral de Dios. No que estamos viviendo bajo la ley moral, no me malinterpreten, porque yo hablo de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, y la gente piensa: pero quiere decir que nosotros estamos bajo la ley. No, seguimos bajo la ley, pero ahora nosotros bajo la ley estamos bajo una gracia, bajo la misericordia. Ahora Cristo es el medio, el mecanismo a través del Espíritu Santo que nosotros podemos cumplir esa ley, que se convirtió en una ley espiritual, que lo vamos a ver en breve porque Pablo así lo menciona. Así que no esté pensando que Cristo abolió la ley como en la cruz, como dice mucho ahí. Ya no estamos por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están, al contrario, Cristo los hizo espirituales y los magnificó. Trajo a la ley unos elementos que nosotros no los entendíamos, o por lo menos en aquel entonces el pueblo de Israel no los entendía, y Cristo vino a hacerlos claros. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por la ley moral escrita en piedra, la ley moral dice: no matarás, y usted y yo sabemos que no vamos a matar. ¿Por qué? Porque primero Dios lo prohíbe, es un pecado gravísimo y también trae malas consecuencias. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la prisión. Y por eso es que si yo me dejo llevar por la ley y yo no peco ni mato a nadie, entonces yo puedo delante de Dios justificarme y decir: no, porque yo no maté a nadie, yo no violé eso. Pero cuando Cristo la convierte en una ley espiritual, entonces ahora dentro del mandamiento de no matarás, Cristo trajo un montón de elementos. ¿Cómo yo mato ahora a una persona sin tener que matarla físicamente? Cuando la desacredito, cuando hablo mal de esa persona, cuando me enojo con esa persona, cuando no quiero saber de esa persona, cuando hago cosas que puedan herir a esa persona. Y de eso es lo que se trata la ley de Dios espiritual hoy, y de eso es lo que está hablando Pablo. Así que cuando yo les estoy hablando a ustedes de la ley, no te estoy diciendo que es que nosotros estamos viviendo
viviendo a través de la ley moral. No, tenemos que vivir por la ley moral, pero es espiritual. Y ahora tú no puedes decir, y no hay excusa, yo no he adulterado porque yo nunca he mirado a otra mujer y me he mantenido con la mía. Pero mira lo que te dijo Cristo, pero si la miraste y la deseaste en el corazón, ya adulteraste. Estamos viendo que Cristo lo que vino fue a magnificar la ley, a ampliarla, a explicarla, qué es lo que quiere decir la ley que estaba grabada en piedra, porque ahora Cristo le dijo a Jeremías que iba a estar grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que la única forma que nosotros podemos dejar de pecar o caminar y tratar de dejar de pecar es cuando nos sometemos totalmente al Espíritu Santo. Si nosotros leemos a Romanos 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 15, vamos a ver cuán grande es la debilidad del pecado para nosotros. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros que él quiere hacer lo bueno y no le sale. ¿Por qué? Porque la lucha que él tiene interna entre el cuerpo interno de él, el hombre interno, el que está aquí arriba, en la mente, su alma, todas esas cosas, su espíritu, está luchando porque está siendo renovado, pero también el pecado que está en él quiere salir hacia afuera, manifestado a través de la carne, y él tiene esa lucha. Por eso es que él dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago, porque es una lucha interna. Significa que nunca vas a poder lograr la santidad en su totalidad mientras nosotros estemos sobre la faz de la tierra y tengamos esta lucha. ¿Ves por qué? Porque nosotros no podemos llegar delante de la presencia de Dios en pecado. ¿Ves? Y ya mismo voy a decirle cómo es que esto sucede, cómo es que podemos llegar a Dios aún luchando todos los días y perseverando. Vamos a Romanos 7 y el versículo 14 para que usted vea lo que nos dice Pablo con relación a la ley. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la ley moral? Vamos a darle un repaso para que ustedes entiendan, porque yo sé que muchos de ustedes se conocen los 10 mandamientos, hay otros que no se lo saben porque ni los miran, pero vamos a enumerarlo para después continuar con lo que estamos hablando. Lo consiguen en Éxodo capítulo 20. Dice que no tendremos dioses ajenos delante de Dios. No haremos imágenes de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del agua. No tomaremos el nombre de Jehová de Dios en vano. Nos vamos a acordar del día de reposo, otra controversia que les voy a traer otro programa sobre ese asunto. Honra a tu padre y a tu madre, y es el único mandamiento que tiene una promesa, porque dice que si tú los honras, tus días serán alargados sobre la faz de la tierra. El sexto mandamiento nos dice que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra el prójimo. ¿Ves? Ahí estamos hablando de matarlo físicamente y matarlo acá, hablando mal del prójimo, y no codiciará. Esto es lo que podemos ver, que es lo que nos dice a nosotros la ley moral que Dios le dio a Moisés, escrita en piedra en el monte de Sinaí. Ahora, nosotros no podemos cumplir estos mandamientos porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite, pero a través del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la ley se convirtió en una ley espiritual, y como Dios es espíritu, el Espíritu de Dios está morando en ti y en mí, que somos pecadores, y como ahora la ley se convirtió en una ley espiritual, ahora ese mismo Espíritu, que es el dueño de esa ley, ahora se entrelaza con tu espíritu y te ayuda a ti a cumplir esa ley. ¿Ves? Estamos viendo, yo espero que me estén entendiendo un poco lo que les quiero decir, porque esto es un tema un poquito complicado, y ayer les dije que estuvimos en el domingo, un grupo de hermanos aquí estudiando largas horas, tuvimos como 3 horas estudiando ese tema, y este tema abarca mucho más de lo que yo les estoy trayendo a ustedes en esta mañana, porque tendríamos que entonces necesitaría por lo menos hora y media para explicarle todo y mantenernos en ese mismo contexto. Yo les estoy trayendo a ustedes un extracto de lo que es importante y de lo que yo quiero que usted entienda, de que cuando un hermano le está diciendo a usted tiene que caminar hacia la perfección, y es aquí que tenemos que ser perfectos, como me escribió uno ayer en los comentarios de YouTube. Y yo pues gustosamente le estoy explicando, porque yo sé que me está escuchando, que por favor escuche bien lo que se está hablando aquí. Usted ayer me dijo a mí que nosotros tenemos que ser perfectos antes de poder llegar delante de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo usted lo ha logrado? Porque Pablo aquí está diciendo que estamos peleando todos los días contra el pecado en la carne. ¿Ve? Y aunque por dentro está siendo renovado, está todos los días pues, luchando con el pecado. Y si usted me está diciendo que nosotros tenemos que ser perfectos, porque de acuerdo a su comentario ya nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pues se supone que yo no tenga que estar hablando de este programa y que nosotros ya estemos vestidos de santidad y estamos caminando sin pecar. Porque de acuerdo a su apreciación y su argumento, una vez el Espíritu Santo llegó a mí y me selló, ya yo tengo que estar caminando en perfección. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta que le estoy haciendo, porque estamos viendo que Pablo está diciendo que no se puede. ¿Ve?
Por eso es que tenemos que nosotros leer la palabra. Y esto no lo estoy trayendo como represalia para la persona que me escribió, al contrario, lo que quiero es que aprenda, porque yo también aprendo de ustedes. Y hay muchos que me han escrito cosas que yo digo, wow, mira, yo no sabía eso, y lo he adaptado, porque para eso es que estamos, para aprender uno del otro, porque yo solo sé que no sé nada. Aquí quien sabe, quien tiene la verdad es Cristo. Pero cuando nosotros nos vamos a adentrar dentro de la verdad de Cristo, nosotros tenemos que pedir dirección a través de ese Espíritu Santo para que Él nos muestre a nosotros, nos revele, porque es el que nos revela la verdad de Cristo y qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de lo que estamos leyendo, y siempre mantenerlo en el contexto en que se está dando lo que estamos leyendo. Nosotros no podemos estar leyendo las cosas por encima, y tampoco podemos estar escuchando todo lo que se dice desde un púlpito o por la calle de parte de cualquier persona que dice ser cristiana, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, a la fuente verdadera, para buscar si eso que se está hablando allí es correcto o no. Si lo damos por cierto y no lo buscamos y es incorrecto, vamos a estar llevando un evangelio distorsionado al resto de las personas, ¿ves? Y yo con estas reflexiones lo que quiero hacerle hincapié, y siempre se lo estoy diciendo, miren, manténgase en la oración y manténgase en la escritura, porque la escritura es la que te revela la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Y de dónde está la verdad? En la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, dice Pablo que nosotros a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, podemos comenzar a caminar en perseverancia, obedeciendo esa ley de Dios, porque va a venir una transformación día a día. Acuérdense que la palabra dice que aquí comenzó la obra en ti, la va a seguir perfeccionando hasta el día en que Él regrese. Quiere decir que si la está perfeccionando hasta ese día, quiere decir que hasta ese día tú sigues pecando y sigues peleando, luchando con el pecado, y Él te está refinando poco a poco para que cuando Él venga en gloria, tú puedas ser hallado en gracia delante de Dios, y Él te recoge en las nubes y tú vayas a vivir, a morar eternamente con Él. Esto es un proceso. No podemos decir yo tengo que ser perfecto aquí. Esa mentira te la metió el enemigo por la cabeza, y cuando veas que no puedes lograrlo te vas a frustrar y te vas a ir, y eso es lo que él quiere. No te estoy diciendo que esto es una licencia para que vengas a Cristo y sigas pecando. No, porque dice la palabra que es un proceso y yo todavía estoy libre. No. Tú tienes que someterte al Espíritu Santo. Que cuando tú peques sea porque salió de ti innatamente, porque ya está el pecado adherido a ti, y no porque tú lo planificaste y lo premeditaste para que saliera. De eso es lo que trata. Pero Pablo dice que aún con el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a obedecer esa ley, pero con mucha dificultad. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros en Romanos 7 y el versículo 14, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, encontramos ayuda a través del Espíritu Santo, de nuestras buenas intenciones o recursos. De ahí es la única forma que nosotros podemos encontrar la ayuda, a través del poder del Espíritu Santo, y no de nuestras buenas intenciones o de los recursos que nosotros podamos conseguir o tener para ayudarnos a llegar a la salvación. No podemos hacerlo. Como único nosotros nos mantenemos firmes y llegamos a la salvación es a través del poder del Espíritu Santo, y no hay otra forma, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual nosotros podamos creer y ser salvos, y ese es el nombre de Cristo. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo y eres sellado por el Espíritu Santo, ahora tú comienzas a caminar una vida nueva en renovación. Ahora es donde se aplica cuando Cristo le dice a Nicodemo que tiene que volver a nacer de nuevo. Cuando tú eres renovado, tú eres una criatura nueva, pero esa criatura nueva todavía sigue luchando con el pecado que está atado a él, que se manifiesta a través de la carne. Así que no trate de llegar a la santidad. Sea feliz con que Cristo vino, murió por nosotros, y que usted lo ha aceptado, y que ahora usted ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo, y que usted tiene un aliado extremadamente fuerte que está al lado suyo, que lo va a ayudar a usted cuando usted vaya a caer, a liberarlo de esas tentaciones y de que usted caiga de ellas. No se va a liberar de las tentaciones van a seguir llegando, pero va a evitar que usted caiga, pero solamente cuando usted se lo permita, ¿ve? Porque si me coge de excusa, pues es que la carne es débil y sigue cayendo, pues entonces aquí tenemos un problema serio y usted tiene que revisarse. Pero usted tiene que permitir que el Espíritu Santo sea el que trabaje en su vida. Mire, Pablo dice que la ley es santa. Romanos 7, y vamos ahora para atrás al versículo 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Palabra de Dios. Mantengan eso en mente, porque ahora cuando vamos a Juan capítulo 4, versículo 24, está la conversación que tiene Cristo con la samaritana. Cristo le dice a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Palabra de Dios. Entonces ahora pueden ver, quiero que tengan estos dos versículos en mente, porque Pablo está diciendo que la ley es espiritual. ¿Y por qué la ley es espiritual? Porque Dios es un espíritu. Sí, Dios es un espíritu. Dios se hizo carne en la persona ¿de quién? De Cristo, pero sigue siendo espíritu. ¿Ve? Y mire lo que dice Pablo, Cristo a la samaritana: tiene que adorarla en espíritu y en verdad, porque Dios, Jehová,
tu Padre es espíritu. Y por tanto, al él ser el espíritu, esa ley es una ley espiritual que a través de su espíritu es que nosotros, dejándonos llevar por él y sin ponerle resistencia, comenzamos a ¿qué? A caminar en obediencia de esa ley de Dios que se convirtió en una ley espiritual. Y cuando usted permite que el Espíritu Santo lo guíe a usted, lo maneje a usted, continúe renovándolo todos los días a usted, esas manifestaciones que leí ahorita en Gálatas 5 de la carne que vienen por el pecado comienzan a cesar, y ahora, como esa ley se convirtió en una ley espiritual, usted comienza a dar los frutos que vienen a través de esa ley espiritual, que son los frutos que le dan los espíritus, que no vienen nada más y nada menos que Dios y que son el carácter de Cristo. Gálatas 5, versículos 22 al 23 nos los enseña. Dice allí: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, escuchen bien, no hay ley. Alabado sea Dios. O sea que la ley no te va a juzgar a ti si tú estás caminando en el espíritu. Estamos viendo. Pero cuando tú dejas de caminar en el espíritu y le das rienda suelta al pecado que está en ti, lo comienzas a manifestar a través de tu carne, entonces ya ahora se te empieza a aplicar la ley. ¿Por qué? Porque la estás violando. Estás haciendo lo que Dios no quiere que hagas. ¿Ves? Estás en desobediencia a Dios. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo te guíe, te encamine en obediencia a Dios, entonces ahora tú comienzas a dar esos frutos. Y cuando tú comienzas a dar esos frutos, tú no puedes estar mal porque estás dando los frutos de Dios. Los frutos de Dios son perfectos. Entonces ahora ya tú no vas a ser juzgado por esa ley. ¿Ves? Y te vas a caer, se lo he dicho un montón de veces, se van a caer, y se tienen que levantar, no se pueden quedar ahí y tienen que seguir caminando. ¿Ves? Porque vuelvo y les repito, esto es un proceso. Si no fuera un proceso, ¿por qué me dice a mí en Proverbios 24:16 que si 7 veces se cae justo, 7 veces se levanta otra vez? Porque si de acuerdo al comentario del hermano ahorita, una vez vino el Espíritu Santo a mí, ya yo voy a caminar en perfección, y entonces ¿por qué tengo que cuidarme de caer? Si estoy caminando en perfección, el pecado no está en mí. Estamos viendo que hay que leer cuidadosamente la palabra, pero lo tenemos que hacer con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo para no estar malinterpretando las cosas que están ahí, porque las cosas que están ahí son claras. Ahora, le estoy diciendo a ustedes que esta ley es espiritual, ¿verdad? Y le dije que cuando usted permite que el Espíritu Santo lo dirija, esa ley que es espiritual, y el Espíritu Santo mismo te va a ayudar a que la cumpla. Y ya te leí en Gálatas 5 cuáles son los frutos de esa ley espiritual que tú vas a dar si tú te mantienes en obediencia y bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué yo sé que esa ley es espiritual? Mire, porque esa ley la resumió Cristo en 2 mandamientos. Mateo 24:36 al 40. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra de Dios. Ese es el primer gran mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alabado sea Dios. Estamos viendo, Cristo mismo lo dijo. Ahora es espiritual. Yo no me tengo que estar acordando de esos 10 mandamientos. No tengo que hacerlo. Me lo sé. Y todo buen cristiano creyente debe de conocerlos, ¿ve? Pero yo no me preocupo por ellos. ¿Por qué? Porque cuando yo los viole, el Espíritu Santo que está en mí, y estoy permitiendo que Él sea el que dirija mi vida, es el que me va a redarguir y me va a llevar y decir: mira, estás haciendo esto, cuidado, estás hablando mal del hermano, estás chismeando, estás murmurando. ¿Ve? No estés mirando a la mujer del prójimo. Miraste a aquella mujer en el mall. ¿Ve? Él es el que me va a redarguir, me va a decir: no hagas eso. Y automáticamente, si estás siendo tú guiado por el Espíritu Santo verdaderamente y no te estás oponiendo, ¿ve? Entonces tú vas a reaccionar y te vas a retractar y dices: Señor, perdóname, porque esto salió innato. De ahora, si tú no dejas que el Espíritu Santo sea el que esté gobernando tu vida, cuando se presentó esa mujer, cuando se presentó aquel que te hizo algo malo, vas a comenzar a matarle su carácter, vas a comenzar a matar, entonces estás comenzando a violar la ley. Estamos viendo. Miren lo importante de esto, porque Cristo dijo que ames a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. Son los primeros 4 mandamientos de los 10, y los últimos 6 los encontramos como cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ves? Pero eso solamente lo podemos lograr cuando el Espíritu está morando en nosotros y nosotros estamos permitiendo que esa ley espiritual sea manifestada a través de nosotros por el Espíritu Santo, y comenzamos a dar esos buenos frutos que leímos en el libro de Gálatas capítulo 5. Así que, hermanos y hermanas, de acuerdo a Pablo, de acuerdo a todo esto que Pablo está hablando, y ya les dije al principio que traten de leerse los capítulos desde el 5 al 8 para que puedan tener un entendimiento un poquito más amplio de todo esto, de lo que está hablando Pablo, pero háganlo pidiéndole la dirección al Espíritu Santo. De acuerdo a Pablo, nosotros somos santificados cuando venimos a Cristo, somos separados
para Dios, para hacer una tarea especial. Esto no implica, quiero que lo tengan claro, que tenemos una santidad total. Nuestra santidad ahora es parcial, y si la tuviésemos no haríamos las cosas malas. Y si Pablo tuviese esa santidad total, no estuviera diciendo hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Así que la santidad que nosotros tenemos no es completa. ¿Por qué? Porque seguimos luchando con esa ley del pecado que está adherida a nosotros. Por eso es que quiero que tengan en mente, no se pongan esa carga de que tú quieres ser perfecto porque tienes que tener santidad, porque no lo vas a lograr, te vas a desanimar y te vas a alejar de los caminos del Señor, y el enemigo va a comenzar a reírse de ti y te va a ver atrapado en ese engaño que es el que se lo ha metido por la cabeza a los hermanos dentro de la iglesia, porque no lo vas a lograr. Cuando tú lees cuidadosamente la palabra y escuchas estas palabras de Pablo, te vas a dar cuenta de que Pablo dice, no que lo haya logrado ya, porque que no lo vas a poder lograr, pero sigues caminando y luchando y perseverando, porque le he dicho que Cristo dijo que el que persevera hasta el fin y va a ser salvo. Así que tú no puedes tratar de llevar una vida santa, pura, porque no vas a hacerlo. Y Pablo, no, como le dije, no hubiese dicho esas palabras. Ahora, de ahí es que viene esa lucha entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque somos renovados en el espíritu por dentro, pero la carne sigue atrapada a través del pecado, porque como ya el pecado está en nosotros, cuando nuestra alma que está en pecado, porque por eso es que bendecido sea, Dios continúe bendiciendo a mi cuñado Frances, que el alma que pecare va a morir, porque lo dice la palabra, ¿ves? Y esa alma que está en pecado, pues cuando esa alma le da rienda suelta a ese pecado, entonces ese pecado comienza a manifestarse a través de la carne. Por eso es que Cristo dijo en Getsemaní, Mateo 26, versículo 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra de Dios. O sea, que el alma tuya que está ya con la mente en el pecado, la carne siendo débil, siendo tú débil para el pecado, le vas a dar rienda suelta. Le vas a dar rienda suelta, pero tu espíritu no, porque como tu espíritu está entrelazado con el poder del Espíritu Santo, que es Dios dentro de ti y de mí, siendo nosotros pecadores, no quiere hacer el mal, quiere obedecer a Dios, pero la carne no quiere. ¿Estamos viendo? Por eso es que les sigo insistiendo, dejen de estar pensando que usted tiene que ser santo para poder llegar al reino de los cielos, porque no lo vas a lograr. Ahora, tú te mantienes perseverando y permitiendo que el Espíritu Santo sea el que día a día continúe cambiando tu vida, que tú sigas creciendo espiritualmente, para que eventualmente cuando Cristo venga, te haya encontrado gracia en ti, porque tu fe ha sido probada como el oro y tú te has mantenido en altas y bajas, y entonces que la misericordia de Dios es la que nos va a llevar a nosotros eventualmente a la santidad. Nosotros vamos a ser completamente redimidos cuando pase lo siguiente. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Escuchen bien. Y nosotros seremos transformados, alabado sea Dios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Palabra de Dios. Están viendo las palabras de Pablo. Está diciendo Pablo, este cuerpo corruptible, pecaminoso, tiene que ser transformado. Pues si tiene que ser transformado, ¿cómo va a ser transformado ahora que estamos aquí en la tierra luchando esa batalla que nos está enseñando Pablo todos los días con el pecado? Como único, como dijo Pablo, al sonar de la final trompeta. ¿Cuándo va a ser eso? Alabado sea Dios. Cuando Cristo te venga a buscar, hermano. Pablo te lo está diciendo. Tu santidad va a ser completa y total cuando Cristo venga a buscarnos a nosotros, mientras tú te hayas mantenido perseverando, dejando que el Espíritu Santo sea el que te lleve, y que cuando tú te caigas, tú lo reconozcas, permita que el Espíritu Santo te redarguya, acéptalo y te levante y camina y echa el orgullo para el lado. Estamos viendo, pero no esté pensando que usted va a ser santo estando aquí en la tierra, como me dijo ese hermano que me escribió. No, es que una vez viene el Espíritu Santo, yo ahora soy perfecto. Hermano, Dios tenga misericordia, por favor. Y vamos a continuar orando por usted, porque realmente es una mala interpretación. Entonces, usted se ha puesto una carga encima, como lo han hecho cientos de creyentes en el mundo, porque esto es algo que se viene repitiendo en todas las iglesias por años, porque nadie se toma la libertad de sentarse a explicar la palabra de Dios. Tienen una escuela bíblica los domingos, los sábados, los días que se vayan a la iglesia, y es una escuela bíblica que van a la ligerita, pero no profundizan. Y yo soy de los que les vengo diciendo programa tras programa que hace falta estudios bíblicos congregacionales, que estas cosas hay que estudiarlas dentro de la congregación para que todo el mundo aprenda. No es simplemente pararte detrás de un púlpito y comenzar a abrir la boca y hablar sapos y culebras, acusando a las personas que si el pecado, que si aquello, porque de eso no es lo que se trata. De lo que se trata es de aprender de Cristo, para que nosotros podamos comenzar a caminar en el Espíritu una vida que
renovada hacia la salvación. Nosotros no podemos estar dejándonos llevar por todo lo que nos dicen. Si usted está luchando hoy con que usted ha querido hacer las cosas bien y no le salen, espero que este programa le haya sido de bendición para que usted entienda que usted no va a poder hacerlo. Usted necesita la ayuda del poder del Espíritu Santo en su vida y dejarse llevar por él para que usted pueda continuar cayendo. Y como le he dicho que dice Proverbios 24:16, que si 7 veces usted se cayó, usted volvió y se levantó. No se quedó ahí abajo en el suelo para que Satanás no se burle de usted. Pero hago también la salvedad. No es que cojan esto de abuso para estar pecando y volviendo otra vez. No, que ahora yo pequé y Dios me perdonó, porque él sabe, no haga eso, porque entonces usted se va a perder y va a tener un problema bien serio. Ahora, Pablo utiliza la palabra incorruptible. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, sin santidad nadie va a ver a Dios. Nos dice Hebreos 12, versículo 14, según la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Palabra de Dios. Quiere decir que yo no voy a poder ser santo aquí, estoy caminando hacia ella, pero cuando eventualmente la misericordia de Dios sea la que me lleva a reunirme con Cristo en las nubes, cuando Él venga, al final de esa trompeta, cuando Él me eleve, esto va a ser cambiado de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Y ahora, como es incorruptible, ahora tenemos una santidad completa, que ya mismo voy a llegar a eso, y ahora podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Pero entre tanto, tenemos que seguir luchando con el pecado. El pecado no se ha ido de nosotros. Estamos viendo, el pecado no se ha ido de nosotros. Por eso es que nosotros no hemos sido, ahora le voy a decir algo, jugaron con cuidado, porque se lo tengo que decir. Cuando escuchamos que Cristo nos redimió, tenemos que entender que por esto que estamos aprendiendo en el día de hoy, nosotros no estamos totalmente redimidos. Solo cuando seamos totalmente renovados en un cuerpo incorruptible, sin pecado, es que se cumple nuestra redención. Cristo es nuestro redentor porque murió por nosotros. Ahora a nosotros nos toca caminar con esta lucha todos los días entre lo que es el bien y entre lo que es el mal. Pero Dios no nos dejó solos, no nos abandonó, porque nos dejó el Espíritu Santo y tenemos que caminar de esa forma todos los días. Ya sabemos que la redención de nosotros vino a través de Cristo, pero se completa cuando Cristo nos venga a buscar. ¿Y cómo se completa? Cuando nuestros cuerpos se han cambiado por cuerpos incorruptibles sin pecado. Pero ahora mismo el cuerpo tiene pecado. Así que no puedes decir que ahora mismo en esta condición de pecado tú vas a ser salvo. No, tú tienes que seguir caminando. Ya aceptaste a Cristo, alabado sea Dios, ese es el primer paso. Reconociste, te arrepentiste, aceptaste, has sido sellado con el poder del Espíritu Santo, ahora tú comenzaste a caminar. Pero eso es solamente el comienzo. Porque ahora es que vienen las luchas. Y ahora se lo voy a estar explicando, ¿ok? Porque la Escritura nos dice a nosotros que la santificación, escuchen bien, cuenta de 3 partes. La primera, cuando aceptamos a Cristo se produce una inmediata santificación. Ahora eres separado para Dios, para los fines de Dios. Es la primera parte. La segunda, a medida que avanzas en tu vida cristiana y vas creciendo espiritualmente, comienza la segunda etapa de tu santificación. Y cada vez que te caes, se estanca. Pero cuando te arrepientes y te levantas, sigues caminando y sigues creciendo espiritualmente. Ya esa es la segunda. Y la tercera etapa, cuando seamos levantados con Cristo en las nubes, cuando regresemos con Él al cielo, porque de allá es que somos nosotros, esa es nuestra patria celestial, entonces que nosotros vamos a ser completamente redimidos. Y esta será la completa santificación en esa tercera parte, que es nada más y nada menos la glorificación. Entonces ya ahora cuando tengamos cuerpos glorificados, ya no hay pecado en nosotros, ahora hay una total santidad completa y ahora podemos estar viviendo con Dios eternamente y podemos estar delante de su presencia. Pero mientras estemos con este cuerpo pecaminoso, no pretenda que usted va a estar allá arriba. No lo pretenda y no pretenda que usted lo va a lograr porque usted no puede. Pablo lo está diciendo, es que no puedo, porque esa ley del pecado no se lo permite a Pablo, ni a ti, ni a mí, ni a ningún cristiano, mucho menos al impío, porque no busca de Dios. Estamos viendo, hermano, quítese de la cabeza que usted tiene que ser perfecto ahora y tiene que caminar en santidad porque Cristo lo dijo. No, usted está caminando hacia la santidad y usted ha sido santificado. Quiere decir que usted ha sido en esa primera etapa separado para Dios, para trabajar por Dios. Por eso es que la Biblia dice que ustedes son nación santa. ¿Por qué? Porque Dios te separó. Ahora Dios te eligió. Ahora tú dijiste, yo sí creo en Cristo, Dios te selló. Ahora tú pasas a ser hecho hijo de Dios. Y la segunda etapa de esa santificación comienza cuando tú comienzas a caminar poco a poco y vas creciendo espiritualmente y el Espíritu Santo
Santo va renovando tu mente y tú vas matando los deseos de la carne y el Espíritu te ayuda cuando vengan esas tentaciones y tú te resistes a ellas por el poder del Espíritu Santo, ahí sigues creciendo. Ahora, tú llegaste aquí, te caíste, no importa, ahora el Espíritu Santo se paró aquí. Hasta que tú no lo reconozcas y vuelves y te levantes, Él no va a continuar la obra. Por eso es que dice que el que comenzó la obra en ti la va a continuar hasta el día en que el Cristo regrese. Entonces, ahora tú te caíste, llegaste aquí, cuando comenzaste y te arrepentiste y volviste a levantarte, el Espíritu sigue subiendo contigo y te sigue creciendo espiritualmente. Y eventualmente, cuando Cristo venga a las nubes a buscar su pueblo y tú te has mantenido en perseverancia, como nos mandó Cristo a tenerla, y te has mantenido dirigido por el Espíritu Santo con altas y bajas, entonces, ¿qué vas a ser? Transformado, como nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que entonces nuestros cuerpos van a ser transformados en cosas incorruptibles, en santidad, vamos a ser glorificados y ahora podemos estar delante de la presencia del Señor. Pero mientras estés aquí en la tierra, no lo vas a lograr si no permite que el Espíritu Santo sea el que dirija tu vida. Yo espero que me hayan entendido esta explicación que les estoy dando, porque sé que es mucho material, perdóname, y yo me apasiono con estas cosas porque a mí me encanta estudiar. Yo estoy estudiando todos los días, alabado sea Dios, no hay nada más, no hay nada más. Yo estoy retirado, mi esposa está retirada, ella se pasa por la calle ayudando a las personas, yo salgo a trabajar con ella en ocasiones, pero cuando estoy aquí en la casa, estoy estudiando, estoy pidiéndole a Dios que me enseñe más, que me ayude a que yo crezca espiritualmente, que me dé la fortaleza para yo no caer, que hay momentos en que me tambaleo, pero vuelvo y me agarro de Él y no permito que el Espíritu Santo me mantenga allá abajo. Porque al igual que usted, yo soy débil. Yo soy débil. Y le he dicho en montones de programas, dejen de estar viendo a sus líderes como lo máximo, porque siguen siendo pecadores igual que tú. Y cuando el líder te cae, entonces tú te decepcionas y ahora andan por ahí locos porque no saben qué hacer. Y se sienten decepcionados. Es natural que se sientan decepcionados. Pero ¿por qué? Porque usted lo pusieron en un pedestal donde él nunca debió haber estado y donde nunca estará. Estamos viendo porque todos estamos propensos a caer. Eso es lo que digo Pablo. Hago lo que no quiero, lo que quiero hacer no lo hago. Porque hay una lucha interna en nosotros, con el Espíritu Santo, entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Y lo que es malo lo manifestamos a través de la carne. Y lo que es bueno lo manifestamos a través de los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5. Estamos viendo, señores. Espero que estén entendiendo poco a poco, porque nosotros nunca vamos a llegar a esa santidad total, pero sí nos vamos a encaminar hacia ella, aunque tengamos lucha como las tenía Pablo. Tenemos que perseverar, como nos dijo Cristo en Mateo 24, versículo 13, que nos dijo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aleluya. ¿Cómo perseverar? ¿Cómo tú te mantienes perseverando? Como le he dicho, ayunando, orando todos los días, porque es importante mantener esa relación con Dios a través del Espíritu Santo, estudiando su palabra, porque es importante aprender de la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a dirigir a nosotros a toda verdad y a llevar vidas correctas delante de Dios y para poder evangelizarle a otros esas buenas nuevas de salvación que Cristo trajo para nosotros. Porque si tú no estudias la Biblia, ¿cómo le vas a ir a evangelizar si no conoces de la palabra de Dios? ¿Ves? Sí, tu testimonio es bueno, claro que sí, porque la gente está viendo los cambios en ti, pero ¿de qué le vas a hablar? Cuando vengan preguntas importantes, porque necesitas estudiar la palabra, es sumamente importante que tú te metas dentro de la palabra todos los días a través del Espíritu Santo y mantener esa relación grande, fuerte, todos los días, firme con el Espíritu Santo cada vez que tú te levantas. Nosotros tenemos que mantenernos rodeados de los hermanos de la fe, personas que traigan a tu vida cosas positivas y que cuando tú caigas te ayuden a levantarte. Vuelvo y le repito, Proverbios 24:16 nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Gracias a Dios por esas palabras. No luches contra los deseos de tu carne que vienen porque tu alma está en pecado. No luches contra eso, no puedes hacerlo. Deja que sea el Espíritu Santo quien la gobierne y levántate cuando vuelvas y te caes. Recuérdense, nunca se olviden, 2 leyes: la ley espiritual de Dios, que es su ley moral, y la ley del pecado que está adherida a ti y a mí a través de nuestra carne, conducto de nuestra alma. Que Dios te continúe bendiciendo.